Noticentro 1, CMI. Listas tarifas para transitar sin pico y placa en Bogotá. Se pagará entre 50 y 75 mil pesos por día. Tarifa dependerá del modelo del vehículo. Placas de fuera de Bogotá pagarán más. Por tercera vez, Fiscalía pide detención de madre y padrastro de Sara Sofía. Disparadas desapariciones en Colombia. 2.159 casos reportados en este año. Las pruebas contra el general en retiro Mario Montoya. Fiscalía lo acusa de destrucción de documentos y de 104 homicidios. Crítica situación en el Bajo Patía. Desplazamiento y confinamiento por choques entre disidencias y grupos armados ilegales. Mañana gobierno promulgará las curules de paz. Prohibirán porte y uso de armas de fogueo y traumáticas. 9 departamentos sin muertes por COVID. Bajan contagios. Se disparan exportaciones. Crece demanda de combustibles y energía. Corte Suprema urge al Congreso actualización de normas laborales. Embargan cuentas de empresas públicas de Medellín. En el mundo, alarma en China. Nuevo pico de COVID obliga a confinamiento en más de 20 ciudades. Se disparan contagios y hospitalizaciones en Florida. Emergencia en Turquía y Grecia por incendios sin control. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Noticentro 1 CMI conoció esta noche el decreto que expedirá la Alcaldía de Bogotá para eximir de la restricción del pico y placa a los vehículos cuyos propietarios paguen una contribución económica a la ciudad. El valor a pagar dependerá de las características del vehículo. La tarifa varía entre los 50.000 y los 75.000 pesos diarios. Los carros matriculados fuera de Bogotá pagarán más. Los conductores en Bogotá podrán pagar para no tener pico y placa. La Secretaría de Movilidad alista un decreto para establecer un permiso especial de acceso a áreas de restricción vehicular que se podrá adquirir por día, mes o año. Es una especie de cobro por congestión, es decirle a alguien, si usted va a producir la externalidad ambiental, la externalidad de congestión por usar el vehículo, pague por esa externalidad. Las tarifas dependerán de 3 factores: el modelo del vehículo, el nivel de contaminación que genere y el lugar de matrícula. Es decir, aquellos que estén matriculados en municipios distintos a Bogotá pagarán más. Según el modelo económico, las tarifas serían así. Un día sin pico y placa costaría entre 50 y 75 mil pesos. Un mes sin la restricción entre 400 y 600 mil pesos. Y el año entre 2 millones y 4 millones de pesos. No lo haría, porque considero que es sumar un vehículo más al caos vehicular que hay en la ciudad. Si tuviera el dinero lo haría, claro, por supuesto. Si es algo urgente, sí, de resto no haría esa transacción. El recaudo por esta contribución será destinado a financiar el transporte público. Esta medida indica de que quienes tengan plata y por necesidad tengan que salir en este horario puedan hacerlo, pero aquellos que no tengan el dinero y necesiten salir no puedan hacerlo. Aquí esta medida envía ese mensaje perverso. Los propietarios de vehículos tendrán que cumplir con una compensación social, que además del pago incluye un curso obligatorio sobre los impactos de usar el vehículo para el medio ambiente. En las próximas horas, la Fiscalía solicitará por tercera vez la detención de Carolina Galván, madre de Sara Sofía, y de Nilson Díaz, padrastro de la menor, quienes son los principales sospechosos de la misteriosa desaparición de la pequeña desde hace 6 meses. Carolina Galván y Nilson Díaz ya están libres y en este momento no tienen ningún proceso en la Fiscalía, pese a que en interrogatorios los dos han mencionado que tendrían relación con la desaparición de Sara Sofía. Su situación fue resuelta por una juez que estableció que la Fiscalía cometió varios errores al procesar a las dos personas, por lo que anuló todo el caso. La Fiscalía anunció hoy que llevará a Díaz y a Galván a una nueva audiencia de formulación de cargos y en esa diligencia pedirá nuevamente la detención de los dos presuntos implicados. La familia de la menor estuvo hoy en el búnker de la Fiscalía pidiendo celeridad en la investigación y cuestionando la labor de la Fiscalía. Señor fiscal, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde está Sara Sofía? ¿Qué hicieron sus funcionarios? ¿Por qué tantos errores? Son errores imperdonables. Por favor, es una menor que está desaparecida.
Pese a los reparos de los jueces frente a la investigación de la Fiscalía, la entidad insiste en que no hubo errores en el procedimiento. Pues precisamente sobre este caso, la Fiscalía pidió investigar a la juez que dejó en libertad a la madre y al padrastro de Sara Sofía. La Comisión de Disciplina Judicial tomó cartas en el asunto. El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial le remitió hoy a su seccional en Bogotá una queja que pretende que se investigue a la juez que el pasado viernes dejó en libertad a Nilson Díaz y Carolina Galván, madre y padrastro de la menor Sara Sofía, e investigados por su desaparición reportada desde el pasado 28 de enero. Desde la presidencia de la comisión dimos traslado de esa queja a la seccional Bogotá para que evalúen si es pertinente o no iniciar esa investigación. El requerimiento del magistrado San Pedro no cobija de momento a la jueza de control de garantías que en las últimas horas volvió a dejar en libertad a los investigados al considerar que no se les suministró oportunamente un abogado. Además, San Pedro confirmó que el mismo fiscal general Francisco Barbosa le pidió investigar a la juez que tomó la determinación el pasado viernes. Sí, él me llamó para anunciarme que me iba a enviar la queja contra el juez que dejó en libertad a estas personas. El fiscal especializado Arsenio Belandia pidió investigar a la juez segunda penal del circuito de Bogotá al considerar que se extralimitó en el cumplimiento de sus funciones. El argumento de la libertad ordenada el pasado viernes guardó relación con presuntas fallas en la imputación realizada por la Fiscalía. La Corporación de Jueces y Magistrados rechazó esta petición de la Fiscalía y advirtió que preocupa enormemente la cultura de descrédito que pretende consolidarse en contra de la actividad jurisdiccional. Hoy se conocieron cifras alarmantes sobre personas desaparecidas este año en Colombia. Se reportan más de 2.100 casos. Hay un repunte en los casos relacionados con mujeres. 2.159 colombianos han sido reportados como desaparecidos este año. Medicina Legal y la policía revelaron que son 1.295 hombres desaparecidos en 6 meses del año 2021. El aumento se ha dado en casos relacionados con mujeres, pues mientras en el 2020 eran 829 mujeres reportadas, en este ya son 864. La coyuntura y el contexto actual de las protestas sociales, digamos, han incrementado unos escenarios de violencia. Lo que deben hacer los familiares es inmediatamente reportar al 123 la situación, dirigirse a Medicina Legal. Por zona, la problemática es mayor en la capital del país, donde se han presentado el 29% de los casos. Seguido aparece Antioquia con el 13% y el Valle con el 9%. El hecho de que un fiscal entienda que cuando tiene un caso de un desaparecido debe casi que coger la maleta y salir corriendo a buscarlo, no únicamente hacer oficios de oficina. Colombia registra a lo largo del tiempo 84.255 desapariciones. Conocimos la historia de una mujer quien lucha por la búsqueda de su pareja, reportado como desaparecido hace 35 años. Lo que estamos exigiendo es que el Estado colombiano cumpla realmente con la búsqueda de la gente y nos dé alguna respuesta. El otro flagelo lo viven los niños. Solo este año se han reportado al menos 468 desapariciones, menores que en su mayoría son robados para ser enviados a otros países. Noticentro 1 CMI conoció detalles de la investigación que adelanta la Fiscalía en contra del excomandante del Ejército, el general retirado Mario Montoya, quien tendrá que responder por 104 casos de ejecuciones extrajudiciales y por la destrucción de evidencias. La decisión de llevar ante la justicia ordinaria al excomandante del Ejército general Mario Montoya fue adoptada por la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte. El ente investigador le formulará cargos por ordenar a sus subordinados reportar un determinado número de bajas en combate a cambio de permisos y condecoraciones entre el año 2007 a 2008. El único criterio de evaluación fue el total de muertes en combate reportadas como resultados operacionales. El oficial tendrá que responder por la muerte de 104 civiles que fueron presentados como bajas en combate, entre ellos 5 menores de edad. El general Montoya continuó ejerciendo presión a todos los comandantes del país para que cumplieran su política de resultados operacionales. Una de las pruebas es esta circular, la 62.162, en la cual se fijaron metas a los comandantes sobre el número de bajas. Pero los falsos positivos no es el único cargo por el que será procesado, pues es señalado de emitir 5 órdenes los días 3
3, 14, 15, 16 y 24 de abril de 2008 con el fin de destruir documentos sobre estas directrices. Para el abogado de Montoya, este caso no prosperará, pues el oficial se sometió a la JEP. Las Cortes, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia ya han determinado que los militares que se encuentran sometidos voluntariamente a la JEP tienen como única jurisdicción la JEP. Para las víctimas, el general debe ser juzgado en la justicia ordinaria. La continuidad de las investigaciones pues respecto de graves violaciones a los derechos humanos que posiblemente vayan a ser competencia de la jurisdicción y deben continuar estas investigaciones hasta por lo menos pues los pasos previos a la acusación. Por el momento, Montoya enfrenta el proceso en libertad, pero ahora la Fiscalía podría solicitar su detención. 20 años de cárcel sería la condena que pagaría el capitán retirado del ejército Andrés Medina por su participación en el atentado con carro bomba en una base militar en Cúcuta. El exoficial negocia con la Fiscalía el monto de la condena. El capitán retirado Andrés Medina, señalado como uno de los cerebros tras el atentado en la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, pagaría una condena cercana a los 20 años de cárcel, tras negociar con la Fiscalía. Como mínima son 16 años, que es el terrorismo y del cual no tiene derecho a una rebaja por tratarse de un delito que la ley no lo permite. De ahí partiría la defensa junto con la Fiscalía a tratar de llegar a una negociación que espero y aspiro no sea más de 20 años. La defensa del uniformado ya fue notificada sobre una investigación que inició la justicia de Estados Unidos, dado que entre los lesionados en la instalación militar hay ciudadanos norteamericanos. Hay una corte en Estados Unidos, el Distrito Sur de la Florida, que está adelantando la investigación por las lesiones de los soldados americanos. Y ya estamos en diálogo frente a esa situación de la posible extradición del capitán Medina. El capitán también busca llegar a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos e incluso ya ha rendido declaración ante agentes del FBI. La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el proceso que cursa contra el suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, por irregularidades en un contrato suscrito durante su primera administración. Tanto la Procuraduría como la defensa del exgobernador pidieron la nulidad del proceso en su contra por presuntos actos de corrupción en el contrato por más de 61.000 millones de pesos para la construcción de la Troncal de La Paz, al considerar que Gaviria ha debido ser investigado bajo las reglas del nuevo sistema penal acusatorio. Pero la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte rechazó esta petición al avalar que el proceso penal puede continuar bajo el sistema antiguo. Contrario a los planteamientos del peticionario, que un proceso se rija bajo la Ley 600 del 2000 no implica per se el desconocimiento de garantías. La investigación cuestiona la falta de supervisión de Gaviria en la ejecución de este contrato, los cambios en las reglas de juego en el pago de un primer anticipo al contratista por el 29% y la destinación que éste le dio al mismo para la compra de maquinaria y obligaciones particulares. Desplazamiento y confinamiento enfrentan las poblaciones de la cordillera y del Triángulo del Telembí en Nariño como consecuencia de la disputa que se recrudece entre disidencias y nuevos grupos paramilitares por el control territorial y de las economías ilícitas de la región. Este es el río Patía que atraviesa de lado a lado el departamento de Nariño. Llegando desde el sur del Cauca y atravesando la mayor zona de cultivos de hoja de coca hasta llegar al Océano Pacífico y estar a un paso de Ecuador. En voz baja, todos le dicen al Patía la autopista del narcotráfico. Ya les digo, el 80% por ahorita es de la coca, porque por eso es que el comercio se mira tan bueno. Y es ese negocio que mientras a algunos les da réditos, a otros se le convirtió en desgracia. De 16 grupos armados que se disputaban la región, hoy ya son solo 4, 2 de las disidencias, uno del ELN y otro de los llamados contadores o nuevos paras. Por aquí en esta región siempre ha existido los diferentes grupos, ¿no? Al margen de la ley, ya sea la guerrilla, ya sean los paracos, ya sean los rastrojos, siempre ha habido un grupo. Los campesinos de la región viven en medio de casi 40.000 hectáreas de coca que son disputadas a punta de bala por los grupos ilegales. Hoy está un grupo, mañana puede llegar otro. Nosotros siempre hemos optado por ser neutros. Nosotros no somos parte de la guerra que ellos tienen. Pobladores de cerca de 26 veredas y caseríos a orillas del Patía están confinados y otros desplazados. Estas partes
hemos vivido la vida más compleja. Esto no se llama paz. Y no solo yo, muchas personas sufrimos desapariciones, muertes, desplazamientos. Si nosotros tenemos nuestros bienes, nuestras propiedades, nos lo arrebatan. Pueblo Nuevo es una población fantasma desde hace 2 años. Este pueblo es un pueblo totalmente fantasma, el cual hace aproximadamente 2 años los habitantes recibieron aquí una masacre. Por motivo de eso, este pueblo quedó desalojado. Más abajo del río, en Ricaute, la población no puede salir. Está confinada desde hace varios meses por la fuerte guerra que se vive en la región. Y en el sur de Bolívar hay otro desplazamiento de campesinos causado por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Según datos de la Secretaría del Interior Departamental, son más de 600 las personas desplazadas de todo el cordón minero de la serranía de San Lucas, sur de Bolívar, por cuenta de los combates entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de la FARC. Ante lo anterior y debido a la llegada de personas a la cabecera municipal de Santa Rosa del Sur, se dispusieron de varias medidas. Albergue para las personas que vienen llegando al municipio de Santa Rosa del Sur, en eso ha sido fundamental la alcaldía de Santa Rosa. De igual manera, durante un consejo de seguridad se activó el despliegue de operativos militares en la zona con el fin de que las familias puedan retornar. Se inició el retorno de los desplazados del municipio de Ituango en Antioquia. Por lo menos 3.000 campesinos decidieron regresar a sus parcelas con la promesa de mayor seguridad por parte de las autoridades. Aún quedan en el casco urbano más de 1.000 personas desplazadas. El director de la unidad de víctimas, Ramón Rodríguez, confirmó el retorno de los campesinos de 20 de las 28 veredas de Ituango. Son cerca de 3.000 labriegos que se habían desplazado por los enfrentamientos entre grupos ilegales en la zona. Va a ser de una forma progresiva, teniendo en cuenta los principios de los retornos, que es voluntariedad, que haya dignidad y que haya seguridad. Esas veredas son del cañón de Quebrada del Medio y hoy a partir de las 8 de la mañana se inició este proceso de retorno de estas personas. Son 19 compromisos de las autoridades locales y nacionales que deberán cumplirse para el retorno total de los habitantes. Las ayudas humanitarias continuarán. Entraremos con camiones de 8 toneladas para cumplir no solo con las 40 toneladas, sino con las otras 31 toneladas para poder atender a todas las familias. Se espera que la totalidad de los 4.100 campesinos retornen a sus veredas el próximo miércoles. Al municipio de Necoclí, entre tanto, continúan llegando diariamente entre 700 y 800 migrantes, mientras las autoridades trabajan en la evacuación de cientos de ciudadanos extranjeros que intentan llegar a Panamá para continuar su travesía hacia Estados Unidos. Registrarse en la plataforma de migración, la instalación de equipos marítimos, además de 2 cuerpos del SMAT y 1 de la policía, son algunas de las acciones para controlar el flujo de más de 15.000 migrantes en Necoclí. Para evitar de que sigan siendo estafados como ha pasado muchas veces. Se reforzará el número de embarcaciones para la salida diaria de 1.600 migrantes. Se instala un muelle flotante que permitiría una mayor logística para el desarrollo de la operación de transporte de estas personas. Congresistas de varios partidos que visitaron el municipio de Necoclí aseguran que, aunque se llegó a un acuerdo para la salida de inmigrantes, entre 700 y 800 de ellos llegan nuevamente a Necoclí buscando cruzar el Golfo de Urabá para terminar en Estados Unidos. Es la única vía, según lo que he podido averiguar en internet, documentarme, es la única vía de llegar a Panamá, por la vía un poco más económica. Para nosotros que estamos indocumentados. Los parlamentarios denunciaron los problemas que deben afrontar estos extranjeros. Niños que se han caído al mar, que han muerto, personas que se han suicidado por todos esos fenómenos, mujeres que han violado, personas que se han perdido, muchos muertos, en fin, todo ese fenómeno. Yo creo que en primer lugar esto muestra la necesidad de implementar una política integral articulada de migrantes en Colombia, que dé cuenta desde el cuidado de las fronteras hasta las relaciones internacionales y el comportamiento de las mismas. El ministro de Defensa, el director de Migración y el gerente para las fronteras, entre otros funcionarios, deberán explicar al Congreso durante un debate de control político las acciones que se están realizando para controlar y atender este flujo migratorio. El presidente Iván Duque enviará para su promulgación el acto legislativo que crea 16 curules en la Cámara de Representantes para las víctimas del conflicto. Así lo anunció el consejero presidencial Emilio Archila en audiencia pública realizada en el Senado.
Ante víctimas del conflicto, que representan a 9.134.000 personas según la unidad de víctimas del gobierno nacional, el consejero Emiro Archila dijo que el gobierno cumplirá su palabra de promulgar el acto legislativo que crea esas 16 curules. Celebramos nuevamente que todos, el judicial, el Congreso y el Ejecutivo, los órganos independientes, estemos consagrados a cumplirle a nuestras víctimas, que es el objetivo de las autoridades y lo que se previó en la política de paz con legalidad. Importante es el cumplimiento de este fallo, lo ratificamos nuevamente. Estamos como unidad para darle cumplimiento a la reglamentación. Las víctimas tomaron la palabra y dijeron que necesitan esas 16 curules. Y hoy yo hablo aquí como víctima directa de violencia sexual, de un aborto, del asesinato de mi mamá, desplazamiento, conjuntamente con la voz de muchos compañeros y compañeras que hoy no están aquí. Porque ustedes hoy están aquí sentados porque algún campesino o víctima votó por ustedes. Ahora le pedimos con el dolor en el cuerpo, en el alma, con la angustia, que voten a favor de nosotros. Nosotros entendemos y comprendemos el susto, el miedo que le tienen a las 16 curules de paz. Pero el general Mendieta, quien estuvo 6 años secuestrado por la entonces guerrilla de las FARC, dijo que detrás de las 16 curules llamadas de paz están los antiguos victimarios suyos, los desmovilizados de las FARC. Prácticamente en esos 16 territorios donde ellos siempre hicieron presencia, van a salir elegidos otros 16 representantes a la Cámara de aquellos criminales de guerra, de aquellos criminales de lesa humanidad que actuaron en esos territorios. El presidente Duque deberá enviar al diario oficial el acto legislativo para su promulgación. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez insistió en su petición para que Haití respete los derechos fundamentales de los exmilitares colombianos detenidos en la isla por su presunta vinculación con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Por su parte, el embajador de Haití en Colombia, Jean-Marie Exil, aseguró que su país respeta los derechos humanos. El embajador de Haití en Colombia, Jean-Marie Exil, le dijo al representante por Bogotá, José Jaime Uzcategui, quien hoy junto a otros exmilitares realizaron una visita a la sede diplomática, que su país respeta los derechos humanos y que los exmilitares presos presuntamente implicados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, cuentan con garantías jurídicas. Esta semana se estarían repatriando los cuerpos de los exmilitares que murieron en medio del magnicidio. Nos dicen que eso se está tramitando, pero que hasta que no finalice la etapa forense, desafortunadamente no se puede hacer efectiva, pero le dimos a conocer que eso era una prioridad para las familias. La canciller Marta Lucía Ramírez, quien le envió una carta al embajador Exil pidiendo respeto por los derechos humanos, dijo que habló con el cónsul en Haití para que visite a los connacionales detenidos. Le mandé hoy una carta a nuestro cónsul para que él esté haciéndole visita 3 veces a la semana por lo menos a los colombianos que se encuentran detenidos en Haití hasta que nos aseguremos que ellos están en su proceso con todas las garantías de la debida defensa y del debido proceso. Son 18 los exmilitares colombianos detenidos en Haití. El gobierno alista un decreto que restringe el uso de armas de fogueo y traumáticas en el país. La medida se adopta ante el aumento en el uso de este tipo de elementos en la comisión de delitos. Prohibir el uso de armas de fogueo y traumáticas disminuiría la violencia y la inseguridad. Así lo define el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández, quien confirmó que el borrador del decreto ya está publicado. Es un decreto que de alguna forma asimila las armas traumáticas a las armas convencionales y tiene unos criterios de registro, de porte y de control que nos permitirá a la fuerza pública y a las autoridades competentes pues tener un mejor seguimiento de este tipo de armas traumáticas. Y es que solo este año se han incautado 3 toneladas de armas, 664 traumáticas, 118.068 armas blancas y más de 720 armas de fuego. El 38% de los homicidios en la ciudad vienen siendo cometidos por esta clase de elementos. Las incautaciones de este tipo de armas año tras año han aumentado. En el 2019 fueron 1.207 incautadas, el año pasado fueron 1.286. Esto representa un incremento del 7%. La Federación de Armas con sede en Bogotá rechazó la propuesta de restringir el uso de estas armas. Realmente no estamos de acuerdo porque estas armas nos benefician a todo el gremio, ¿sí? Estas armas le dan un bienestar a la persona que lo tiene tanto para uso deportivo. Los ciudadanos deberán tramitar permisos o salvoconductos como ocurre actualmente con las armas de fuego. Y continúan bajando las cifras en el conteo diario tanto de contagios como de muertes por COVID-19 en Colombia. Este lunes, 9 departamentos no registraron decesos.
Siguen bajando los contagios y las muertes por COVID-19 en Colombia. Este lunes, el primer día de la pandemia, en el que 9 departamentos no confirmaron nuevas muertes y 2 departamentos no confirmaron contagios. Y vamos con las cifras. Este lunes se detectaron otros 6.636 contagios, presentados en su mayoría en la capital del país, en el departamento de Antioquia y en Valle del Cauca. Los casos activos siguen a la baja en Colombia. En este momento, 67.940. Las personas que han contraído el coronavirus en Colombia, un total de 4.801.050 colombianos. Las muertes siguen también a la baja. Se confirmaron 218 muertes. El total de fallecidos en Colombia, 121.216. Los recuperados aumentaron con otros 10.000 para un total de 4.598.176. Y vamos con las cifras de los últimos 4 días. El pasado viernes 30 de julio, cuando se presentaron 9.462 contagios y 306 muertes. El sábado, 9.029 contagios y 291 muertes. El domingo, 9.094 contagios, 275 muertes. Y hoy, 6.636 contagios y 218 muertes. Sin embargo, las autoridades médicas en Bucaramanga, por ejemplo, están en alerta ante el aumento de contagios y muertes por COVID de mujeres embarazadas. Las cifras de la alcaldía señalan que diariamente una mujer embarazada y su bebé pierden la batalla al COVID en Bucaramanga. Claro, son cifras muy tristes, igual que cualquier muerte que se pueda presentar por cualquiera de las causas, por supuesto, siendo el COVID una de estas, pero necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos para la vacunación y seguir cuidándonos. Pese a estas estadísticas y ante la reducción en el uso de camas UCI por COVID, las autoridades pusieron fin a 16 meses de restricciones por pandemia. Acordamos levantar el toque de queda, ley seca en el departamento, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud. Cabe señalar que en lo corrido del año, Bucaramanga ocupa el primer lugar a nivel nacional en muertes diarias por COVID, seguida de Barranquilla y Yopal. En Cincé, en Sucre, la alcaldía decretó toque de queda para las personas que no están vacunadas contra el COVID. La poca acogida de la jornada de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Cincé llevó a la administración municipal a implementar un toque de queda que restringe la salida de los no vacunados a la calle y el ingreso a sitios públicos de 6 de la tarde a 5 de la mañana del día siguiente. Que los establecimientos de comercio, que las iglesias, los sitios públicos de atención a personas exijan, por así decirlo, el porte del carnet de vacunación. Y aunque con esto se pretende alcanzar la inmunidad de rebaño, las opiniones están divididas. Bueno, estoy de acuerdo porque con esa medida pues lo que están originando es violar los derechos a la persona y uno de los derechos es ser libre, libre expresarse, libre entrar donde usted quiera. Yo no estoy de acuerdo con esa medida. Pienso que prima la salud de todos. Y incita pues, a que el que no se haya vacunado también se vacune. Uno necesita libertad para uno andar por ahí. Habemos personas aquí en Cincé que a veces amanecemos hasta sin el café y tenemos que salir a buscarlo. Y encerrados, ¿cómo vamos a poder comer? Esta misma decisión fue tomada por los mandatarios de los municipios de San Benito Abad, Sucre y Toluviejo. La presidenta de la Asociación de Hospitales Públicos, Olga Zuluaga, denunció que a pesar de los insistentes llamados, sigue la mora en los pagos por la aplicación de vacunas contra el COVID. Desde hace casi 6 meses que inició el plan de vacunación contra el COVID-19 y ya se han aplicado más de 27 millones de dosis, pero según la presidenta de la Asociación de Hospitales Públicos, ACESI, subsiste una cuantiosa deuda con las IPS por la aplicación de estas vacunas. El 80% no se ha cancelado. Definitivamente para las IPS vacunadoras se ha convertido en un proceso tortuoso que ha evitado que hoy en día se tengan los recursos correspondientes a las dosis aplicadas. No se ha logrado, repito, ni siquiera un 20% del pago por todo lo que en este momento vienen haciendo los prestadores. La vocera de los hospitales públicos reconoció que el Ministerio de Salud viene adelantando gestiones para agilizar los pagos por la aplicación de las vacunas, pero dijo que se siguen presentando dificultades en el procedimiento. Una encuesta difundida por los sindicatos del magisterio revela que más de la mitad de los padres y madres de familia consultadas está de acuerdo con el regreso a clases presenciales de sus hijos. No obstante, hay un significativo 43% que considera que no están dadas las condiciones para el retorno.
Aunque la mayoría de los colegios ya reanudó clases presenciales y más de la mitad de los padres de familia apoya el regreso, FECODE difundió a través de Twitter los resultados de una encuesta privada según la cual 43% de padres encuestados por Movimetrics todavía no está totalmente de acuerdo porque reconocen que no hay condiciones óptimas. Difundió imágenes de colegios y escuelas rurales en las que se aprecian instalaciones en mal estado. Entre tanto, en Bogotá la presencialidad será obligatoria desde septiembre. Hoy ya tenemos el 60% y estamos esperando que en las próximas semanas pues ya tengamos un porcentaje muy alto de niños y niñas que vayan al colegio. Padres de familia piden invertir en adecuación de colegios. Siempre y cuando el gobierno, la ministra, le cumpla a los entes territoriales y estos a las instituciones educativas en enviar el dinero que prometieron de 1 billón de pesos para atender la pandemia, o sea, condiciones de bioseguridad, alimentación escolar y apoyo logístico como infraestructura y dotación. FECODE pidió hacer mayor seguimiento a las instituciones en las que se están reportando contagios por COVID-19. El Ministerio de Hacienda busca cancelar las deudas por la prestación de servicios de salud a las fuerzas militares y de policía. A través de un borrador decreto, el gobierno busca sanear las acreencias y deudas de las fuerzas militares y de la Policía Nacional por la prestación de servicios de salud. El monto asciende a 234.000 millones de pesos, los cuales serían cancelados con los fondos de los ministerios de Hacienda y de Defensa en favor de los institutos prestadores de salud y el Hospital Militar. Los lineamientos para la cancelación de las deudas del sistema de salud de estas entidades se aplicaría en el pago de las cuentas por pagar causadas hasta el cierre del periodo fiscal 2020. El decreto está en procesos de comentarios y será firmado en próximos días. El DANE reveló que en junio las exportaciones colombianas aumentaron 33%. La cifra genera optimismo entre los empresarios. Según el reporte del DANE, Colombia exportaba en junio de 2019 $3.000 millones en mercancías. Esa cifra cayó a $2.200 millones en junio del 2020 por la pandemia, pero ahora se ha vuelto a recuperar hasta alcanzar otra vez los $3.000 millones. Los principales productos de exportación en Colombia actualmente son los combustibles, las manufacturas y los productos agropecuarios. Los principales destinos de las exportaciones colombianas son Estados Unidos, China, Brasil, Panamá, Ecuador, México y Chile. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, reportó alzas históricas en el consumo de energía y de despacho de combustibles gracias al proceso de reactivación de la economía. La mayor actividad de las empresas y la reactivación gradual de varios sectores de la economía están generando un crecimiento de la industria de los combustibles. Para el mes de julio de este año alcanzó despachos de 187 millones de galones, lo que significó un alza de 196% frente a los peores meses de la pandemia a mediados del año pasado. Ha sido el mes con la segunda demanda más alta de la historia del país de gasolina motor corriente. En diésel también se registra un crecimiento por la mayor dinámica en el transporte de carga, así como mayores despachos en combustible para el sector aéreo. Esto nos confirma que la reactivación sigue avanzando a paso firme y el sector minero energético es indispensable para seguir dinamizando y jalonando la economía de Colombia. La demanda de energía también registró niveles récord en su demanda, siendo los sectores de la industria, el agro y los servicios sociales los de mayor crecimiento. Los gremios de la industria automotriz reportaron recuperación en las ventas de los vehículos en julio. Hay un crecimiento del 60% en la comercialización de vehículos. En julio de este año la venta de vehículos fue de 23.117 unidades, mientras en igual periodo del año pasado registró 14.435, lo que representó un crecimiento de 60,1%. En el año corrido ya se alcanza una comercialización de 134.128 vehículos para un crecimiento de 54,6%. Con las cifras de julio se recuperan las proyecciones para este año, que ya alcanzan las 245.000 unidades. Las cifras de crecimiento ya se acercan a niveles de prepandemia. Estamos muy cerca de lograr el desempeño de 2019, estamos a un 3%, que fue el último año normal. Se espera que se mantenga la tendencia para el segundo semestre del año. La Contraloría General advirtió que las tarifas de gas podrían aumentar hasta un 32% con la puesta en marcha de la planta de regasificación del Pacífico.
La Contraloría sentenció que la entrada en operación de la regasificadora del Pacífico prevista para 2024 incrementaría las tarifas de los usuarios en un 32% en todo el país. Puntualizan que un usuario residencial que hoy paga 28.000 pesos, teniendo un subsidio de 15 metros cúbicos, terminaría pagando 38.000 mensuales. Esto y otros elementos de riesgo, sobre todo las afectaciones de tipo económico por el incremento en las tarifas, deben ser revisadas a profundidad por el gobierno. El organismo además identificó otro tipo de riesgos. A un mes hoy de asignarse la construcción de esta planta, no está claro el marco regulatorio establecido que debe mejor establecer la CRE. El gremio Naturgas dijo que se le ha planteado al gobierno que antes de adjudicar esta mega obra se determine la demanda a beneficiar y se encuentren eficiencias económicas que protejan a usuarios y al sector. La DIAN anunció la puesta en marcha de la nómina electrónica y amplió los plazos para que los empresarios realicen los ajustes para reportar los pagos a sus empleados. Las primeras en tener que reportarle a la DIAN la nómina a través de canales electrónicos serán las empresas con más de 250 empleados desde octubre. En noviembre deberán hacerlo las empresas entre 100 a 250 empleados, en diciembre entre 10 a 100 empleados y en enero las más pequeñas con menos de 10 empleados. Este año vamos a continuar con la nómina electrónica, un documento más que refleja los ingresos y los devengos de los empleados en Colombia. A partir del próximo 18 de agosto, la DIAN habilitará el mecanismo para reportar los pagos de nómina. La Corte Suprema de Justicia exhortó al Congreso para que actualice la añeja legislación laboral que actualmente rige en el país. La Sala Laboral de la Corte Suprema no solo exhortó al Congreso para actualizar la añeja legislación, sino para que expida de una buena vez el Estatuto del Trabajo incorporado en la Constitución. Se echa de menos la expedición de este estatuto, que es el vehículo que permitirá poner a tono la normativa social con el discurrir de los tiempos, dijo la Corte. Mientras se expide esta nueva norma, los códigos vigentes deben seguir interpretándose y aplicándose. Sea la oportunidad también de hacerlo conforme a las plataformas tecnológicas que se nos están desarrollando en esta época de pandemia. Bien por la Corte Suprema de Justicia. La Corte reiteró que las leyes laborales tienen un notorio atraso en estos tiempos de avances tecnológicos. Ecopetrol oficializó su oferta para la adquisición del 51,4% de las acciones que posee la nación en ISA, Interconexión Eléctrica S.A. La comunicación de Ecopetrol reafirma la intención de compra sobre el 51,4% de las acciones que tiene el gobierno en Interconexión Eléctrica ISA. La oferta vinculante ya reposa en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que tendrá un tiempo prudencial para aceptar la propuesta de Ecopetrol para la adquisición de esas acciones, que le permitirá hacerse a la compañía y fortalecer su política de diversificación energética. Es de anotar que hasta el 31 de agosto fue extendido el plazo del acuerdo de exclusividad entre la petrolera y el gobierno, en el cual se ha venido adelantando el proceso de negociación y las actividades de debida diligencia para la operación. En los escenarios más conservadores y de acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo, la venta representa al menos 14 billones de pesos. Ecopetrol sigue concretando fuentes de financiación. Un juez ordenó el embargo de las cuentas bancarias de empresas públicas de Medellín tras fallar una acción de grupo interpuesta por habitantes de Bello afectados por los malos olores de una planta de tratamiento. La orden de embargo surgió de una acción de grupo de 200 personas que representan a los afectados por los malos olores de la planta de tratamiento Aguas Claras del municipio de Bello, Antioquia. Fueron embargadas las cuentas bancarias de EPM, la Alcaldía de Bello, el área metropolitana y las empresas constructoras. Estas empresas pues quedan bloqueadas para mover cualquier tipo de dinero, para hacer cualquier tipo de transacción. Hoy se han embargado cuentas de todos los demandados, alrededor de 300.000 millones. Pero se debe aclarar pues que las pretensiones actualmente son por la cifra de 30.000 millones. La planta de tratamiento Aguas Claras fue entregada en junio de 2019 y desde entonces cerca de 50.000 personas han sido afectadas por los malos olores. EPM informó que aún no ha sido notificado de dicho embargo. Y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, descartó la propuesta de adquisición de las acciones de Hidroituango hecha por la Gobernación de Antioquia.
La propuesta inicial de la Gobernación de Antioquia hace unas semanas era vender su participación en Hidroituango a cambio de acciones de EPM. Sin embargo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, como presidente de la Junta Directiva, dijo que solo comprarían dicha participación con dinero. Nos pueden pintar el negocio más bonito del mundo. Y si es a cambio de acciones de EPM, no va a ser posible, eso no va a pasar. Estamos dispuestos a comprarles la participación de Hidroituango para que Hidroituango sea totalmente de EPM. Pero se lo pagamos con plata, es decir, no con acciones de EPM, no con plata, lo que valga. La Gobernación de Antioquia no se pronunció sobre esta contraoferta, por lo que aún es incierto el rumbo de esta negociación. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, presentó hoy su propuesta para la realización de los 3 días sin IVA de este 2021. Para el comercio organizado, los días sin IVA pueden adelantarse en septiembre, octubre y noviembre del presente año, con el fin de evitar aglomeraciones y permitir un mejor margen de maniobra para la organización del sector. La jornada será clave para el proceso de reactivación y la recuperación del consumo de los hogares. Son un mecanismo muy importante de reactivación del comercio y de la economía del país. Sin embargo, creemos que no se deben concentrar todos en el último bimestre del año, es decir, noviembre y diciembre, que es cuando la economía y el comercio se recupera más. Proponemos que el primero se haga a finales de septiembre, el segundo en octubre y el tercero en noviembre, para provecho de los colombianos y de todos los comerciantes del país. El gobierno evalúa la propuesta. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,06% a 1.236 puntos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 2,72% a 17.770 pesos. La acción de Fabricato fue la que más bajó, con una pérdida de 5,90% a 4 pesos con 15 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 18.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,33% a 2.598 pesos. Colombia reforzó los controles sanitarios para evitar el ingreso al país de la peste porcina africana tras una alerta emitida por las autoridades de Estados Unidos. El INVIMA informó que se trata de una enfermedad que, aunque no afecta a los humanos, sí puede causar la muerte a los cerdos, por lo que extremó el control para el ingreso de porcinos al país. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana martes, será de 3.865 pesos con 46 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.740 pesos y la venden entre 1.780 pesos. Un euro cuesta 4.620 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.72. El azúcar se transó en 17,95 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71,47. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $73,30. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.598 pesos. La cárcel de mujeres de Medellín, que funcionó por más de 100 años, a partir de ahora se convertirá en una universidad. Por más de 100 años, esta fue la cárcel de mujeres El Buen Pastor, ubicada en la Comuna 13 de Medellín. Hoy, gracias a la Agencia de Educación Superior Sapiencia y a la Alcaldía de la ciudad, lograron convertirla en una enorme ciudadela universitaria que beneficiará a 8.000 jóvenes. En esta ciudadela digital, cuya entrega se hace, Sapiencia va a poner en práctica la ruta de formación de talento especializado, de programas de tecnología, programas de profesionales y al mismo tiempo de formación posgradual. Lo que antes eran celdas y patios, hoy son aulas de clases. Justamente Lady Tavares, actriz de la película La Vendedora de Rosas, estuvo recluida en esta cárcel durante 9 años. Claro, recuerdo días, fines de semana, noches enteras de lágrimas, de deseos de uno quitarse la vida, de ver cómo una se lo quitó, el grito, es que fulana se mató, es que eso, cosas muy difíciles. La estructura tuvo una inversión de 167.000 millones de pesos para su transformación y generará más de 3.000 empleos directos.
El ex jefe paramilitar José del Carmen Helves Albarracín, alias El Canoso, recobró su libertad. Según el Ministerio de Justicia, Estados Unidos desistió de pedir su extradición. Alias Canoso, ex jefe político del bloque Resistencia Tairona de las Autodefensas Unidas de Colombia, abandonó la cárcel La Picota de Bogotá el pasado viernes, aunque el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque anunció a principios de este año que el Canoso sería enviado a los Estados Unidos por el requerimiento de una corte de la Florida por narcotráfico. Llama la atención que ese país haya desistido recientemente de pedirlo. Según el Ministerio de Justicia, la libertad fue ordenada por la Fiscalía y el desistimiento guarda relación con la pena de 8 años de cárcel que ya había cumplido en Colombia en Justicia y Paz, y advierten que lo que iba a cumplir en Estados Unidos era muy poco. Según el Ministerio de Justicia, no es la primera vez que el gobierno de los Estados Unidos desiste de pedir en extradición a un colombiano requerido por narcotráfico. Dicen que ya ha pasado varias veces. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. 5 integrantes de una banda de narcotraficantes que adquirió un barco con bandera de Estados Unidos para enviar cocaína a ese país fueron capturados por la policía. La droga era enviada desde Cartagena hacia las costas de la Florida. A los detenidos les incautaron millonarias propiedades adquiridas en los últimos 10 años. Hay preocupación en Quinchía, Risaralda, por un movimiento de tierra que está afectando las casas en un sector de ese municipio. Un total de 17 familias fueron desalojadas de igual número de viviendas del barrio 1 de Mayo del municipio de Quinchía, en Risaralda. Las grietas en pisos y paredes, el movimiento de tierra constante en el lugar donde hay más de 70 residencias, dejaron en evidencia que los habitantes allí estaban en riesgo y de inmediato se ordenó desocupar cada hogar ante el riesgo que allí se presenta. En este momento la casa pues genera que no se puede abrir las puertas, están bloqueadas, ya muchas paredes pues cuarteadas y es una emergencia pues de muchas familias. No se descarta que el terreno en el que fue construido el barrio tenga posiblemente filtraciones de aguas subterráneas, generando la desestabilización del terreno. Tampoco se descarta el traslado del todo del barrio. Si la necesidad es no solo para esas 17, sino para las 72 viviendas que conforman el barrio 1 de Mayo. En el sector se encuentran los organismos de socorro realizando un monitoreo constante del terreno y las familias reciben ayudas de las administraciones local y departamental mientras se define su suerte. La Registraduría Nacional está actualizando toda su plataforma tecnológica para que a partir de diciembre las copias del registro civil de nacimiento puedan hacerse o pedirse por internet. En el mundo de las nuevas tecnologías, la Registraduría Nacional del Estado Civil se está poniendo a tono. ¿Será posible suprimir ese acto engorroso de tener que sacar una copia del registro civil yendo a la registraduría o a la notaría en la cual estaba precisamente radicado? Ahora podrá hacerse en línea. La gran apuesta de Colombia para el mundo, que nos dará el primer lugar en servicios digitales ciudadanos. El registro civil se estrenará en una gran plataforma a fin de año, en una primera fase del año 70 hacia adelante, con el objetivo que cualquier colombiano en cualquier parte del mundo entre a la registraduría, pague el costo de la copia y se descargue de manera inmediata. El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega, dice que después comenzarán a ser incorporados a la base de datos los registros civiles de antes de 1970. El Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá informó que reparar la malla vial de la ciudad costaría 5,4 billones de pesos. El 50% está deteriorada. Este es uno de los mayores dolores de cabeza de los bogotanos. Según las cifras del distrito, el 50% de la malla vial de la ciudad está dañada o en regular estado. Ciudad Bolívar, Usme, Engativá, Fontibón y Suba son las que tienen una malla vial más deteriorada. Para arreglar las vías de la capital se necesitarían 5,4 billones de pesos y más de 8 años. Y necesitaríamos 2 administraciones. La administración tiene menos de 800.000 millones de pesos para este propósito. Vamos a tener por los próximos años 780.000 millones de pesos para hacer mantenimiento. Una de las vías en peor estado es la carrera séptima. Esta noche empezarán las intervenciones desde la calle 134 hasta el extremo norte. Se taparán 8.000 huecos. Murió Bambi, el venado rescatado en el norte de Bogotá. Pese a los esfuerzos del personal veterinario, el animal silvestre no mejoró tras las varias cirugías que se le hicieron. Tras 2 cirugías y una fractura abierta que se resistió a sanar, el venado de páramo rescatado en la carrera séptima con calle 127 murió en la mañana del domingo. Debido principalmente a que no respondió positivamente
a estos 2 procedimientos quirúrgicos que se efectuaron precisamente para preservar su vida. Al animal silvestre se le practicaron 2 procedimientos, el primero para corregir la fractura y el segundo, donde se le amputó la pata delantera luego de evidenciarse que no estaba cicatrizando. La piel estaba muerta y una posible gangrena pondría en riesgo su vida. Era una herida abierta y contaminada. Ya tenía procesos de necrotización y que pues evidentemente estaba comprometiendo tejido. El Centro de Fauna ahora se concentra en una puma que fue encontrada con varias fracturas, pero según el reporte se encuentra estable y muestra signos de recuperación. Ya está con buen tono muscular, con buena nutrición. A Bombi se le practicó la necropsia y se tomaron varias muestras para determinar con exactitud cuál fue la causa de la muerte. China volvió a confinar a millones de personas ante el implacable avance de la variante Delta del COVID-19 en ese país, que enfrenta las mayores cifras de contagios en meses. Hay varios casos positivos en Wuhan, donde surgió este virus en 2019. En más de 20 ciudades y una docena de provincias chinas se confirmó la presencia de la variante Delta del coronavirus, una situación que tiene en máxima alerta las autoridades sanitarias del gigante asiático, que volvieron a ordenar el confinamiento de millones de personas en un intento de contener el mayor brote de coronavirus en meses, el cual es atribuido al implacable avance de Delta, pese a que China había logrado hasta ahora reducir los casos locales a prácticamente cero, pero que pasó a registrar más de 360 casos en las últimas 2 semanas. Algunos se registraron en Wuhan, donde la enfermedad surgió por primera vez a finales de 2019, aunque no está confirmado que sean de la mutación india. El estado de la Florida en los Estados Unidos superó por primera vez los 21.600 casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, mientras las hospitalizaciones por la enfermedad superaron las 10.000. La variante Delta no se detiene en territorio estadounidense, donde las autoridades buscan impulsar las vacunaciones a toda costa cuando en lugares como la Florida, el 96% de los hospitalizados con COVID-19 no están inmunizados. De hecho, en el estado del Sol, menos de la mitad de la población se ha vacunado, aunque el fármaco ha estado disponible para mayores de edad sin restricciones en los últimos 4 meses. Y pese a que Florida enfrenta un grave rebrote de la enfermedad y por primera vez superó los 21.600 casos de coronavirus en un solo día. También sobrepasó las 10.000 hospitalizaciones, una cifra que no se alcanzaba desde hace más de un año y que representó un aumento del 20% respecto a la semana pasada. Alemania anunció que comenzará a aplicar dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 a partir del 1 de septiembre. Estas serán para las personas de mayor edad y las vulnerables que fueron inmunizadas 6 meses antes, así como para quienes no hayan recibido la vacuna basada en el ARN mensajero, es decir, la de Pfizer o la de Moderna. Según un análisis de la Fundación Kaiser Family de Estados Unidos, más del 99% de las personas completamente vacunadas contra el COVID se salvan de desarrollar una infección importante por el coronavirus y de morir por causa del mismo virus. Si bien las vacunas del COVID-19 son altamente efectivas para prevenir enfermedades graves, hospitalizaciones y muerte, y también reducen la probabilidad de una infección leve o asintomática, una pequeña parte de las personas completamente vacunadas se infectan y algunas se hospitalizan o mueren. De acuerdo con un estudio de KFF, fundación estadounidense que recopila y analiza datos sobre la inoculación, menos del 1% de los estadounidenses completamente vacunados experimentaron una infección progresiva del coronavirus. En tanto, menos del 1% murieron a causa de la enfermedad, es decir, hubo aproximadamente 6.600 casos graves entre las más de 163 millones de personas con las dosis completas. Además, según los CDC, un 90,7% de los efectos adversos de los biológicos en los más de 8,9 millones de adolescentes vacunados entre diciembre y julio no son graves. El Fondo Monetario Internacional anunció esta noche que aumentará su capacidad de préstamo en $650.000 millones para ayudar a las naciones a enfrentar la creciente deuda y las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Esta histórica inyección de recursos es la primera que se da en el organismo desde el plan de rescate activado por la crisis mundial de 2009 y será implementada a partir del 23 de agosto. Los países emergentes y en desarrollo recibirán cerca de $275.000 millones. Al menos 8 muertos y decenas de poblaciones evacuadas dejan los peores incendios que ha habido en una década en el sur de Turquía.
La ola de incendios que golpea al sur de Europa y que alcanzó a naciones como Grecia, Italia o España, también llegó a Turquía. Tras 5 días de intensas llamas en medio de una histórica y devastadora temporada de conflagraciones, que se han alimentado de las inéditas altas temperaturas y fuertes vientos que se han sentido durante este verano en el viejo continente. Y de hecho, Turquía está viviendo sus peores incendios en al menos una década, con casi 95.000 hectáreas quemadas este año, cuando la media entre 2008 y 2020 en esta época era de 13.500 hectáreas. Entre tanto, Grecia es golpeada por la peor ola de calor extremo en más de 3 décadas, que ya deja al menos 16 hospitalizados por las altas temperaturas que en algunos lugares ha superado los 46 grados. Cientos de bomberos siguen combatiendo los numerosos incendios forestales que arrasan varias regiones de ese país. Las autoridades de Grecia se encuentran en máxima alerta debido a la peor ola de calor desde 1987 en esta nación europea, justo cuando un verano de clima extremo golpea casi todo el viejo continente. Y con una previsión de temperaturas que alcanzan los 46 grados, las autoridades griegas instaron a la ciudadanía a no derrochar la energía en las horas pico para evitar el colapso del sistema eléctrico, mientras los bomberos han atajado más de 100 incendios forestales en las últimas 24 horas y las autoridades han abierto habitaciones con aire acondicionado para que las personas sin hogar se protejan del brutal calor, y también se han cerrado importantes locaciones turísticas por seguridad. En Perú, el nuevo ministro del Interior, Juan Manuel Carrasco, enfrenta un proceso por incompatibilidad en el cargo. Es entonces el primer funcionario de este flamante gabinete que ya tiene una investigación. El Ministerio Público de Perú abrió una investigación contra el ministro del Interior, Juan Manuel Carrasco, por presunta incompatibilidad con el cargo apenas unos días después del arranque del gobierno de Pedro Castillo. Esto debido a que el funcionario, que ejerce como fiscal provincial titular especializado contra la criminalidad organizada en el norte del país andino, solicitó una licencia no remunerada por motivos particulares, la cual se aprobó por 90 días justo antes de que juraran el cargo, pero Carrasco no informó sus intenciones de ingresar al Ejecutivo de Castillo. Pero este no es el primer golpe para el gabinete del nuevo mandatario, que ha recibido una ola de críticas, especialmente al nombramiento de Guido Bellido, un político que se declara marxista-leninista y tiene una investigación abierta por apología del terrorismo. El exguerrillero Óscar Sobalbarro y la exreina de belleza Berenice Quesada se convirtieron en la primera fórmula presidencial opositora de cara a las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, las cuales han estado marcadas por una campaña de persecución por parte del presidente Daniel Ortega, quien oficialmente anunció que irá por su 4ª reelección. Pese a que Nicaragua atraviesa por una grave crisis política tras la detención de 29 opositores, entre ellos 7 aspirantes a la presidencia, cuando solo faltan 3 meses para los comicios generales, el exguerrillero de la denominada Contra, Óscar Sobalbarro, y la exreina de belleza Berenice Quesada fueron los primeros inscritos como la fórmula presidencial del bloque opositor Alianza Ciudadanos por la Libertad de cara al próximo 7 de noviembre, y pese a la cruenta campaña de persecución de Daniel Ortega, mientras la Unión Europea sancionó a 8 altos dirigentes del régimen, a quienes acusó de ser los responsables del deterioro democrático en el país centroamericano. En la lista está incluida la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo y Juan Carlos Ortega, hijo del presidente y quien actualmente dirige un canal oficialista. Luego de un intenso pulso político y de muchas demoras, el Senado estadounidense dio a conocer su primera propuesta bipartidista dentro del gigantesco plan de infraestructura de $1 billón impulsado por el presidente Joe Biden. El Senado de Estados Unidos terminó de redactar una primera propuesta del ambicioso plan de infraestructuras promovido por el presidente Joe Biden, que ahora deberá ser sometido a enmiendas antes de votarse en el Pleno del Legislativo. Esto tras un inusitado fin de semana de trabajo bipartidista que concluyó con semanas de tira y afloja entre demócratas y republicanos, quienes solo hasta la semana pasada lograron un acuerdo para votar a favor de debatir la iniciativa que busca invertir aproximadamente $1 billón a lo largo de 8 años en la reconstrucción de puentes, ferrocarriles, puertos y aeropuertos del país. Se espera que este plan bandera de la administración Biden se vote en los próximos días. Una compañía neerlandesa creó un novedoso robot ecológico con inteligencia artificial que promete resolver el grave problema de las basuras en las costas del mundo.
Cada año, 4,5 billones de colillas de cigarrillo terminan en la naturaleza. Las fibras y los químicos pueden tardar hasta 15 años en desintegrarse, afectando seriamente el ecosistema de las costas. Es por eso que un grupo de científicos e inventores de Países Bajos crearon Beachbot, un robot creado a partir de la inteligencia artificial que a través de la interacción con humanos y el medio ambiente aprende a detectar, recoger y eliminar de manera segura las colillas de cigarrillos. Beachbot funciona con energía eléctrica, tiene 2 cámaras y un cerebro artificial, que le permite además identificar otro tipo de desechos en las playas, como latas, paquetes, plásticos y tarros. Tras una noche de trabajo, Beachbot puede dejar limpia un área de playa de 300 metros cuadrados. ¿Qué tal? Hoy en Entrevistas Canal 1 nos acompaña la directora de la Organización Panamericana de la Salud para Colombia, la doctora Gina Tambini. Doctora Gina, gracias por estar acá. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Un gusto de estar contigo y con toda la audiencia. Bueno, miro, luego de la controversia que se extendió durante el fin de semana por el trino del precandidato Gustavo Petro, que hablaba de que las vacunas no sirven para prevenir para prevenir el contagio con el COVID-19, con la variante Delta, me parece muy pertinente que usted nos ayude a hacer unas precisiones sobre cuál es la diferencia en el efecto que tiene la vacuna, cualquiera de las marcas que hay, con respecto al contagio con la variante Delta y al contagio con las otras variantes. Y le propongo que vamos paso por paso. ¿Cuál es la diferencia que hay en el contagio mismo? Ya no en las hospitalizaciones ni en las muertes, que lo vamos a hablar más adelante, pero ¿previene o no previene el contagio con Delta igual que con las otras variantes? Esta nueva variante, la variante Delta, tiene una capacidad mayor de transmitir. Su capacidad de transmisibilidad es mayor si uno la compara con las otras 3 variantes de interés clasificadas así por la Organización Mundial de la Salud y también en relación al virus, al SARS-CoV-2. Las vacunas que tenemos en este momento sobre todo nos van a proteger en términos de no tener una enfermedad severa o no tener llegar a muerte que puede ocasionar cuando la enfermedad es severa o crítica. O sea, si estamos expuestos a la variante Delta y estamos vacunados, tenemos la misma probabilidad de adquirir ese virus que si no tuviéramos la vacuna. Claudia, sí, las vacunas, como hemos venido diciendo, tienen una alta eficacia en términos de prevenir enfermedad severa y muerte, pero en términos de poder infectarnos, o sea, de adquirir la enfermedad, sí eso puede ocurrir. Las vacunas no son 100% eficaces. Es por eso que hay un porcentaje de personas que a pesar de estar vacunados pudieran adquirir la enfermedad, y en este caso de la variante Delta, que se transmite con mayor facilidad, que la reproducción del virus a nivel de las vías respiratorias altas es mucho mayor que con el virus, el SARS-CoV-2 o las variantes anteriores, hay una mayor posibilidad de transmisión. Ahora, con respecto a evitar la muerte y evitar el desarrollo grave de la enfermedad que requiera hospitalización, ¿tienen las vacunas el mismo porcentaje de efectividad frente a la Delta que frente al COVID no Delta o no? Hay una disminución leve en términos de eficacia para evitar enfermedad severa o crítica, para poder, en caso de evitar también lo que es mortalidad. Pero como todas las vacunas que tenemos en este momento disponible a nivel del mundo y también en Colombia, sobre todo las de Colombia que están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, como esa eficacia es muy alta para evitar enfermedad severa y evitar muerte, la eficacia que se mantiene con esta variable Delta es importante para poder evitar esos casos de enfermedad severa y muerte. Bueno, en esos términos está muy claro. Ahora vamos a la situación específica de Colombia, porque llevamos alrededor tal vez de 5 semanas, usted me corrige, en que hemos ido reduciendo el número de contagios diarios, de muertes diarias. Hoy tenemos 6.600 contagios, tenemos 218 muertes y tenemos 9 departamentos donde no hubo ni un muerto por COVID-19.
¿Cuánto nos va a durar esta, digamos, dicha? Si bien no son cifras para aplaudir, pues son muy distintas a las que teníamos hace unas semanas. ¿Cuánto nos va a durar esta dicha teniendo en cuenta que Delta ya está acá y que Delta es más contagiosa? Todo depende del comportamiento de todas las personas, de cada uno de nosotros. Las medidas que conocemos, que funcionan, como es el buen uso de la mascarilla, cubriendo nariz, boca y mentón, el distanciamiento de 1 a 2 metros, el lavado frecuente de manos, no estar en aglomeraciones, no estar en esos lugares donde no hay una buena ventilación, tienen un impacto importante para reducir esa transmisión. Entonces, todo depende de cómo nos comportemos, cómo esté nuestra vigilancia, el hecho de detectar los casos y sus contactos y cortar esas cadenas de transmisión también son muy importantes. Acá en Colombia conocemos esto con el PRAS, la forma como también ahí el ciudadano tiene que colaborar al tener los síntomas frecuentes que son tos y fiebre, quedarse en casa, hacerse la prueba, si es positivo, guardar el aislamiento de 14 días, dar el nombre de contactos, que guarden cuarentena de 14 días para así cortar esas cadenas de transmisión. Entonces, cómo actuemos en el día a día va a tener un impacto en qué va a pasar en esta curva epidémica que, como bien dice Claudia, están disminuyendo los casos, están disminuyendo el número de fallecimientos en las últimas 24 horas, que eso es muy bueno, sí. Pero no podemos bajar la guardia, tenemos que mantenernos alerta. Pero, mejor dicho, que volveremos a subir por cuenta de Delta en el mediano o en el largo plazo, dependiendo de cómo nos comportemos. ¿Ese rango puede estar entre cuántos y cuántas semanas o cuántos y cuántos meses de volver a subir? Como le comento, Claudia, todo va a depender del comportamiento de la población, de cómo está la movilidad, esa apertura que se está teniendo, cómo está el buen uso de las medidas de protección y también cómo va avanzando la vacunación. Ya estamos cubriendo varios grupos de población y es importante que todos que ya pueden acudir a su cita lo hagan. A medida que tengamos mayor población protegida con esa inmunidad que da la vacuna, también eso ayuda a reducir el riesgo de transmisión. Bueno, pensando en todo lo que usted nos ha dicho, entonces, ¿qué debería hacer Colombia en materia de seguir o no reabriendo la economía? Bogotá la acaba de abrir completamente hace unos días y esto ha generado controversia de parte sobre todo de la comunidad médica. En cuanto a los colegios, fíjese también la controversia que se ha presentado y conocemos que ha habido casos de contagios y que hay 61.000 profesores que no se quieren vacunar. ¿Usted sería partidaria o la OPS sería partidaria de tomar medidas como las que están tomando en Francia, de obligar a funcionarios públicos a vacunarse, incluso de despedir a quienes no lo hagan o de volver a confinamientos como ya está pasando en China? La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, lo que estamos buscando es que todos utilicemos las medidas de protección personal, las medidas de salud pública, las medidas no farmacológicas y así también fortalecer lo que es la vacunación. No estamos hablando de nuevos confinamientos. Necesitamos tener ese balance, velar por la salud de la población, pero también velar por la economía de nuestras comunidades, de nuestras familias, de nuestras ciudades, porque ya han sido más de 18 meses que hemos estado en un confinamiento importante que ha afectado la economía, que ha afectado la situación económica de las familias y sabemos que muchas de las familias necesitan salir a buscar el día a día y es por eso que necesitamos reforzar las medidas de protección personal y acelerar la vacunación para poder alcanzar esa inmunidad colectiva que nos permita reducir ese número de casos y, en consecuencia, reducir el número de fallecimientos. Pero, doctora Gina, ¿debería ser obligatorio vacunarse, sí o no? Eso depende de cada país. Cada país es autónomo de tomar esas medidas y el llamado es a la población. Seamos responsables. Es importante que todos nos vacunemos, no solamente por la protección personal, sino también por esa protección colectiva que tanto necesitamos alcanzar coberturas de vacunación de mayor del 70% o ahora se habla de mayor del 80%. Tengo dos temas finales y ya me queda poco tiempo, entonces le voy a pedir unas respuestas breves. ¿Deberían liberarse las patentes de las vacunas para que más gente pueda acceder, se puedan fabricar en más sitios y entonces más gente pueda acceder a ellas?
Ese es un llamado de la Organización Mundial de la Salud, del director general, el doctor Tedros, a la solidaridad de todos los países y los laboratorios. Necesitamos que las vacunas estén al alcance de todos los países. La meta es que en septiembre logremos en todos los países siquiera vacunar ese 10% de la población vulnerable y a final del año a un 30% de la población que está más alto riesgo. O sea, sí está la OMS a favor de la liberación de las patentes, si le entendí bien. Y una última cosa, doctora Gina. Usted sabe que en medio de la polarización política, pues salen informes que indican que Colombia lo ha hecho muy mal en materia de la prevención del contagio, en materia de la adquisición de vacunas, pero otros que dicen que no, que al contrario está muy bien. Y de pronto vemos reportes que dicen estamos en el top 5 de muertes, en algún momento así lo vimos, pero otros que dicen no, mire, hemos vacunado un porcentaje importante de la población, 27 millones de dosis, 12 millones de esquemas completos. Realmente, ¿cómo lo ha hecho Colombia? Venimos acompañando a Colombia desde el año pasado. Tenemos presencia en la Organización Panamericana de la Salud en Colombia desde muchos años y sabemos la fortaleza que tiene el Programa Nacional de Inmunizaciones en el país, con logros muy importantes y también un compromiso muy serio en relación a la salud pública. Lo hemos visto desde comienzos del año de 2020 en términos de una convocatoria de un comité intersectorial, el fortalecer la red de laboratorios. Fue uno de los primeros países en la región que se trajo las pruebas de laboratorio de Berlín para poder hacer el diagnóstico con las pruebas moleculares y también todo ese fortalecimiento que ha habido en la red de servicios, el incremento de las unidades de cuidados intensivos, del número de camas y el poder contar con este número de vacunas que en este momento, como bien lo dice Claudia, son más de 33 millones que están en el país y la meta es poder vacunar a la población de Colombia. Entiendo que es más de 35 millones, creo que llega hasta 40 millones de habitantes para este año. Entonces hay un esfuerzo muy grande, el compromiso del personal de salud, de sus autoridades locales, territoriales y del gobierno nacional. Doctora Gina Tambine, directora de la OPS para Colombia, muchas gracias por su tiempo y por este llamado a la conciencia de todos para manejar los nuevos retos que presenta el virus. Hasta pronto. Gracias, Claudia. Muchas gracias a ustedes.